7 versículos bíblicos que me hicieron próspero. Recuerdo mirar mi cuenta bancaria. $217 en negativo. Recuerdo la vergüenza de que mi tarjeta fuera rechazada en la tienda de abarrotes. Recuerdo las oraciones desesperadas preguntándole a Dios por qué la bendición financiera parecía llegarle a todos menos a mí. Y si te dijera que, 7 años después, hoy gano en un mes lo que mis padres ganaban en todo un año. Y si te contara que esa transformación no vino de un título universitario, ni de familiares adinerados, ni de golpes de suerte, sino de 7 versículos bíblicos que reprogramaron por completo mi manera de entender la riqueza. No hablo de un evangelio de la prosperidad manipulado. Hablo de principios bíblicos eternos que Dios usó para llevarme de la quiebra y la desesperación a la libertad financiera y la generosidad abundante. Hoy voy a compartir los 7 versículos que me hicieron próspero. Pasajes que cambiaron no solo mi cuenta bancaria, sino toda mi relación con el dinero. Creo con todo mi corazón que también pueden transformar tu vida. Antes de comenzar, aclaremos algo. Dios no promete que cada creyente será millonario, pero sí promete que, si seguimos sus principios, nunca nos faltará nada, y muchas veces tendremos más de lo necesario. Aviso, esto no es asesoría financiera. No soy asesor financiero. Comparto mi experiencia personal sobre cómo estos principios bíblicos transformaron mis finanzas. Busca consejo sabio y ora para aplicar estas verdades a tu situación. Muchos cristianos hemos recibido una visión distorsionada del dinero, que la pobreza es más espiritual que la prosperidad, que desear abundancia es codicia o falta de fe. Pero la Escritura no enseña eso. Eclesiastés 10:19 dice que el dinero responde por todo en esta vida. Dios sabe que los recursos financieros resuelven problemas reales. Cuando vives estresado por pagar la renta, la luz o el súper, ¿cuánta energía te queda para servir, para tu familia o para tu propósito? La pobreza te obliga a sobrevivir. La riqueza te permite dejar huella. Por eso creo que Dios quiere bendecir económicamente a sus hijos, no para que vivan en lujo, sino para que vivan en libertad. Libertad para dar, para servir y para extender su reino sin límites financieros. Versículo 1. Proverbios 13:22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Este versículo me sacudió. Dios no solo quiere que tengas lo del día, Él anhela que construyas riqueza generacional que alcance a tus nietos. Yo pensaba en la próxima quincena. Dios me llamó a pensar en décadas. Me obligó a dejar las decisiones financieras cortoplacistas y a crear activos que crezcan con el tiempo. Pasé de la mentalidad de supervivencia a la de legado, y todo cambió. Versículo 2. Proverbios 6:6-8. Mira a la hormiga, perezoso. Almacena provisiones en el verano y recoge su alimento en la cosecha. Siendo honesto, antes era flojo. Me despertaba tarde, pasaba horas en el celular y luego me quejaba de estar quebrado. Este pasaje confrontó mi pereza. La provisión no cae del cielo, llega con disciplina y preparación. Como la hormiga, empecé a madrugar. Aprovechar temporadas de abundancia y prepararme para las de escasez. Cuando alineé mi ética de trabajo con este principio, se abrieron puertas y mis ingresos crecieron. No por magia, sino por cooperar con la diligencia que Dios pide. Versículo 3. Malaquías 3:10. Traigan el diezmo íntegro al alfolí. Pruébenme en esto, dice el Señor, y verán si no abro las compuertas del cielo.
Este es el único pasaje donde Dios dice: pruébame. Diezmar parecía imposible cuando no podía ni pagar la factura del gas, pero confié en la matemática de Dios. Descubrí que no se le puede ganar a Dios en generosidad. Cuando le entregué el primer 10%, Él hizo rendir el 90% más que el 100% de antes. Provisión sobrenatural y oportunidades inesperadas empezaron a fluir. Versículo 4. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Mis problemas financieros no eran solo de ingresos, sino de mentalidad. Había aceptado que la deuda era normal y que vivir al día era inevitable. Cambié ese chip estudiando lo que la Biblia dice sobre abundancia. Si piensas en escasez, vivirás con escasez. Si piensas en abundancia, atraerás abundancia. El quinto versículo que transformó mis finanzas fue Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. La parábola de los talentos. En esta parábola, un señor reparte diferentes cantidades de dinero a 3 siervos. 2 de ellos invierten lo recibido y duplican el dinero de su amo. El tercero, por miedo, lo entierra y al final solo devuelve lo que le fue dado. El Señor elogia a los 2 que multiplicaron lo que recibieron, pero reprende duramente al que no hizo nada con su talento. Esta parábola destruyó por completo mi enfoque pasivo hacia las finanzas. Me di cuenta de que Dios no quiere que simplemente cuidemos lo que Él nos da. Quiere que lo multipliquemos. Dios no está buscando conservadores financieros. Está buscando multiplicadores fieles. Esto me desafió a dejar de jugar a lo seguro con el dinero, a tomar riesgos calculados, a invertir en lugar de solo ahorrar, a usar la creatividad que Dios me dio para multiplicar recursos, no solo preservarlos. Empecé a buscar oportunidades para hacer crecer el dinero, no solo formas de gastar menos. Empecé a verme como un administrador al que se le confiaron recursos con el propósito de multiplicarlos, no de esconderlos. Y cuando me alineé con este principio, mi crecimiento financiero se disparó. Porque ya no limitaba la provisión de Dios a mi sueldo. Estaba creando múltiples fuentes de ingreso, invirtiendo, construyendo, multiplicando, exactamente como los siervos fieles de la parábola. El sexto versículo que revolucionó mis finanzas fue Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo me dio una seguridad profunda durante mi proceso financiero. Me recordó que mi proveedor no era mi trabajo, ni mi negocio, ni mis inversiones. Era Dios mismo. Cuando de verdad crees que Dios es tu fuente, no solo en la cabeza, sino en el corazón, cambia por completo tu manera de tomar decisiones financieras. Empiezas a actuar desde la fe, no desde el miedo. Tomas riesgos cuando Dios te guía, confiando en que incluso si fallas, Él seguirá proveyendo. Das con generosidad, sabiendo que su provisión no tiene límite. Este versículo fue mi ancla en tiempos de incertidumbre. Cuando dejé un trabajo seguro para emprender, cuando invertí en algo que parecía riesgoso, cuando di más allá de lo que parecía razonable, siempre regresaba a esta promesa: mi Dios suplirá todo lo que me falte. Y Él ha sido fiel, no siempre de la manera que esperaba, no siempre en mi tiempo, pero siempre de forma perfecta, según su sabiduría y amor. Este versículo no me hizo rico de la noche a la mañana, pero me dio la seguridad para tomar decisiones que con el tiempo me llevaron a la prosperidad.
sin que el miedo paralizara mi fe. El séptimo y último versículo que transformó mis finanzas fue Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. Este versículo me reveló algo profundo. Dios nos da la capacidad de crear riqueza como una forma de confirmar su pacto con nosotros. No se trata solo de nuestra comodidad. Se trata de su propósito. Demostrar su fidelidad a través de bendiciones tangibles. Este versículo me dio una motivación santa para construir riqueza. No era solo por tener cosas bonitas o seguridad económica. Era para mostrarle al mundo que Dios es bueno, fiel y generoso con quienes lo honran. Cuando la gente ve creyentes prosperando con integridad, generosidad y principios bíblicos, sin avaricia ni manipulación, eso es un testimonio vivo de la bondad de Dios. También entendí que crear riqueza es una habilidad dada por Dios. Él es quien nos da la creatividad, las oportunidades, la sabiduría y el favor. Así que dejé de atribuirme el mérito del éxito financiero. Empecé a darle a Dios toda la gloria. Reconocí que cualquier riqueza que haya logrado fue gracias a su poder operando en mí. Y eso me mantuvo humilde, agradecido y generoso. La riqueza no me corrompió, porque nunca la vi como mía, sino como algo que Dios me permitió crear para su reino. Estas 7 verdades cambiaron mi vida financiera. Pero quiero que entiendas esto. No eran hechizos mágicos que recité para volverme rico. Eran principios que apliqué constantemente con fe y acción. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras está muerta. No basta con creer estos principios. Hay que vivirlos. Eso significa dejar de poner excusas por no avanzar financieramente. Deja de culpar la economía, tu origen, tu educación o tus circunstancias. Empieza a asumir responsabilidad por tus decisiones financieras y alinéalas con la palabra de Dios. Significa que debes estar dispuesto a cambiar, no solo tus hábitos financieros, sino tu manera de pensar sobre el dinero. Significa que vas a vivir diferente al mundo, ahorrar diferente, gastar diferente y dar diferente. Significa que tienes que jugar a largo plazo, sacrificar el placer inmediato para cosechar una vida de abundancia. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Estás listo para alinear tu vida financiera con estos principios bíblicos? ¿Estás listo para dejar de vivir al día y comenzar a construir riqueza que impacte a tus hijos, a tus nietos y a generaciones futuras? ¿Estás listo para convertirte en el administrador fiel que Dios diseñó que fueras? Porque esta es la verdad. Dios ya puso la tierra delante de ti. Ya preparó la provisión. Pero tú tienes que entrar y tomar posesión. Romanos 8:28. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, eso incluye tus finanzas. Incluso tus errores económicos, Dios puede redimirlos. Incluso tus fracasos, Dios puede transformarlos. Entonces, ¿qué te está deteniendo? ¿Cuál de estos versículos te habló más? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber cuál tocó tu corazón y orar por tu rompimiento financiero. Cuando lo declaramos con la boca, empezamos a tomar posesión con el corazón. Ahí es donde comienza la transformación. ¿Es el miedo al fracaso? Dios dice que lo usará para bien. ¿Errores del pasado? Dios se especializa en nuevos comienzos. ¿Creencias limitantes sobre lo que es posible para ti? Dios dice que con Él todo es posible. Quiero que imagines esto conmigo.
Imagina despertar sin el peso de la preocupación financiera sobre tu espalda. Imagina tener más que suficiente para cubrir tus necesidades y bendecir a otros. Imagina financiar a ministerios que impacten el reino de Dios. Imagina dejar una herencia financiera que bendiga a generaciones incluso después de que ya no estés. Esto no es fantasía, es el deseo de Dios para ti. Isaías 1:19 dice: Si están dispuestos y me obedecen, comerán lo mejor de la tierra. El enemigo quiere verte quebrado, frustrado y limitado. Pero Dios te quiere bendecido, empoderado y generoso. Es hora de romper las cadenas de la esclavitud financiera. Es hora de dejar de creer que ser pobre es ser más espiritual. Es hora de convertirte en el mayordomo próspero que Dios te llamó a ser. Porque cuando alineas tu vida financiera con los principios de Dios, cuando lo honras con tus riquezas, cuando desarrollas sabiduría económica, cuando trabajas con excelencia, ahí es cuando llega el rompimiento financiero. Ahí es cuando fluye la provisión. Ahí es cuando te vuelves imparable en tu dar y en tu impacto. Ese estrés financiero que sientes, esa lucha constante para llegar al final del mes, esa no es la voluntad de Dios para ti. Él quiere que prosperes, no que solo sobrevivas. Los principios están claros. Las promesas son firmes. Solo falta una cosa. ¿Estás listo para dar ese primer paso de obediencia? Eres digno. Digno de amor. Digno de sanar. Digno de alcanzar más. Digno de elevarte. Este es tu momento. Esta es tu historia. Y eres digno de escribirla. Suscríbete para más motivación poderosa. Bienvenido a Digno de Elevarte.